Shalom, hermanos, paz y bendiciones. Hoy queríamos hablar y compartir de la palabra del Padre Eterno. Es del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Vamos a analizar un poquito lo que nos dice este versículo. Es un versículo cortito, pero para poder entenderlo, qué profundidad tiene, también nosotros vamos a tratar de desmenuzarlo y utilizar otros capítulos, utilizar la palabra para poder comprender y entender lo que nos dice en este libro de Santiago. Amén. Vamos al capítulo 4 de Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde dice: Someteos pues a Yahvé y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y lo hemos tal vez leído millones de veces, hemos compartido. Resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué es resistir? Bueno, vamos a separar este versículo, lo vamos a separar en dos partes. Primero y principal nos dice: someteos pues a Yahvé. Esa es la primera parte. Vamos a separar la primera parte. La segunda parte dice: resistir al diablo. ¿Y qué es resistir? Resistir, buscando resistir, dice: dicho de un cuerpo o de una fuerza, oponerse a la acción o violencia de otra. Fíjense lo que es resistir, ¿sí? Si lo tomamos en la electricidad, ofrece oposición al paso de la corriente. Es algo que genera una oposición al paso de algo, ¿no? Con respecto a esto, ¿cómo hacemos para entenderlo? ¿Y qué es lo que nos quiere decir a través de la palabra? Y lo que primero tenemos que entender y saber, que sin la oración y sin la búsqueda de Dios no hay manera de poder entender su palabra. Entonces siempre hay que estar orando para poder entender y comprender esto. Sabemos que hay una batalla en el mundo espiritual, ¿sí? Primero vamos a utilizar otros capítulos para poder comprender esto, ¿sí? ¿Por qué una batalla? Bueno, vamos a Efesios, capítulo 6. Vamos a ir del versículo 13, primero el versículo 12 en adelante, ¿sí? Si leemos el título que tiene el capítulo 6, versículo 10, dice: la armadura de Dios, dice. ¿Por qué me dice la armadura? ¿Por qué habla de la armadura? Y en versículo 12, fíjense que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y acá habla una descripción a continuación de lo que es la armadura. Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Yahvé, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Yahvé. Y habla después a continuación: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Fíjense que habla una armadura en lo espiritual, ¿sí? Y entendemos que cuando habla de resistir, ¿sí?, hay una batalla en el mundo espiritual. ¿Por qué? Tenemos que entender que el diablo no solamente vino a robar, matar y destruir, sino que busca que el creyente, aquel que aceptó a Jesús, a Yeshua en su corazón, ¿sí?, no pueda alcanzar esa victoria. Esa victoria tiene que ver con la salvación. Uno dice: no, pero yo ya soy salvo, y vos pensás que el diablo no va a hacer lo imposible para arruinar esa salvación, para que pierdas esa salvación, porque aborrece todas las cosas de Dios. Y no solamente eso, porque
cuando dice la palabra, viene a buscar un pueblo, a la novia, dice que viene a buscar a la novia, en el libro de Apocalipsis o libro de Revelaciones, dice que viene a buscar a la novia pura y sin manchas. Va a buscar y hacer lo imposible para que tus vestiduras estén manchadas. Va a buscar hacer lo imposible para que pierdas la salvación. Y no solamente eso, sino para hacer tu vida miserable. Entonces no es solamente, no se va a conformar con decir, bueno, ya pecó, ya está, No, va a buscar destruirte. Y en esto va a generar, lo que hace el enemigo, es generar presión, esa opresión. Va a hacer lo imposible para desgastarte físicamente, mentalmente, espiritualmente. Cuando antes se tomaban los fuertes en la antigüedad, la sitiaban, la rodeaban y le cortaban todo suministro, alimento, todo le cortaban. Cuando ya estaban débiles, ahí pegaba el zarpazo y ahí daban el golpe, porque ya no podían luchar, porque ya no podían batallar. Entonces ahí vamos entendiendo qué es resistir. El diablo da un golpe de una y no, va intentando, golpeando, hasta que logra debilitarte y ahí dar el zarpazo. Entonces sabemos que el enemigo, una de las tácticas que utiliza es el desgaste. Una de las tácticas para arruinarte y para que no puedas conseguir las victorias. Porque Dios te regala dones, te regala bendiciones y todos los días está el maná, el alimento de Dios para tu vida. Pero ¿qué va a hacer el diablo? Que vos no puedas alcanzar esas bendiciones, que vos no puedas tener una vida de creyente, que vos no puedas tener esa victoria, que vos no puedas tener esa plenitud, que no puedas tener ese shalom, que no puedas tener, y entendiendo lo que es shalom. Shalom no solamente se utiliza en el hebreo para saludar, decir hola, chao, y también significa paz. Pero ¿qué es la paz? Es la quietud en medio de la guerra. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que el diablo vino a robarte, a saquearte, quiere arruinar lo que Dios, porque somos perlas preciosas en las manos del Padre Eterno, somos la niña de los ojos. Entonces, para Dios somos algo que es de mucho valor, Por eso habla de piedras preciosas, habla de perlas, habla de algo muy importante. Y el enemigo va a hacer lo imposible para desgastar, para destruir. Entonces siempre va a generar una oposición. Esa oposición es para que vos no puedas alcanzar esas bendiciones que están para tu vida. Que no puedas alcanzar, y un ejemplo muy rápido, en el libro de Daniel, en capítulo 10, donde habla de Daniel, estuvo en el espacio de 3 semanas ayunando y orando y suplicando. Pero cuando llega el mensajero de Dios, el ángel, cuando llega con la palabra, dice, Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón, el mensaje salió. Pero el príncipe, los principados habla, fíjense que hay alguna oposición en el mundo espiritual. Se levantó para que yo no pueda entregarte este mensaje. Dios tiene palabra para tu vida. Dios tiene ese mensaje para tu vida. Dios tiene la sanidad para tu vida. Pero el diablo quiere generar esa oposición para que vos no puedas recibir ese alimento de lo alto. Para que no puedas recibir, porque si vos recibís ese alimento vas a estar fuerte. Porque si vos recibís esa agua que fluye, vos recibís ese aceite, vas a estar fuerte. Entonces el diablo no quiere que recibas ese alimento, no quiere que tengas ese, porque cuando una persona está en el Espíritu es poder, y ese poder viene del Padre Eterno. Ese alimento que te permite estar en pie, que te permite avanzar, que te permite conquistar esas bendiciones, porque las bendiciones son batalladas. Entonces, que te permite tomar esas bendiciones, porque las bendiciones las toman los valientes. Lo toman los valientes, porque hay una oposición que se levanta para que vos no puedas tener esa victoria. Entonces hay una resistencia. Y entendamos esto. Si lo pongo en un ejemplo en lo cotidiano. Cuando están los grupos antimotines, donde se presenta una lucha, por ejemplo, sale una protesta a una calle, ¿no? Y vienen con violencia.
¿Hay un grupo destinado para eso? ¿Y son montones? ¿Son millones? No, no, no. Es un grupo reducido, pero bien entrenado, uniformado, bien preparado. Ahora, ese grupo antimotín ha pasado situaciones en cárceles, ha pasado situaciones en conflictos. Esos grupos van sin la armadura, van sin el escudo, van, listo, nosotros tenemos el uniforme y con este uniforme nosotros nos presentamos y no nos van a hacer nada. Hay momentos que ese grupo antimotín que se presenta y forma una barrera, le tiran de todo, piedras, cascotazos, palos, y eso es lo menos que tiran. ¿Y cómo se presenta el grupo antimotín? ¿Sin protección? ¿Sin nada? No, no. Se presenta y va a paso firme, escudo en alto, con toda la protección, y van avanzando. El enemigo tiene secuaces, y lo leímos en Efesios. Lo leímos que son huestes de maldad. El enemigo está organizado, está ordenado. No puede estar en todo lugar. Pero tiene secuaces y tiene un grupo armado, preparado. Pero ¿cuántos nos han enseñado diciendo, ¿estás preparado para esto? ¿Estás preparado para...? ¿Entendemos que hay una batalla en el mundo espiritual? Y muchos dirán, pero yo no puedo orar. Cada vez que me pongo a orar pasan cosas. Cada vez que quiero escuchar alabanza, siempre pasa cosas en casa. Y no puedo escuchar alabanza, no puedo llegar a la iglesia. Hay cosas que van a pasar en el mundo espiritual para que vos no puedas tener ese objetivo. Para que tu luz, la luz del Padre Eterno, no pueda brillar en tu hogar. Para que la luz de Yahvé, de Dios, no pueda brillar en tu vida. Va a buscar la forma para que no tengas ese alimento, esa oración. Entonces siempre va a generar esa oposición para que vos no puedas llegar a la oración. No, pero yo estoy orando, pero no siento el fuego del Espíritu. Hay algo en el mundo espiritual que se te presenta como una barricada, se presenta como una batalla en el mundo espiritual para que no puedas obtener esa victoria. Y nos han mal enseñado, ¿sí?, que todas las cosas las queremos para hacer, ¿no? Que es orar y automáticamente abrir y cerrar de ojos, ahí tenemos, sería todo muy lindo así. Sería todo muy lindo. Poder obtener los cambios en una casa de un día para el otro. A veces cuando vos ves, dicen, hacen una reconstrucción en las casas y lo hacen en un día, lo hacen en 7 días. Salomón, uno de los más inteligentes que hubo, 10 años le tomó construir su casa. Y no tenía una persona que pudiera estar. Le tomó su tiempo. Entonces, hablamos de que no es de un día para el otro. Y las victorias dicen, bueno, yo me pongo a orar y se terminó. Y ya de un día para el otro queremos ya la victoria. Y no es así. Es más, muchas veces suele pasar que se ponen a hacer una dieta, porque ¿y qué es dieta? La dieta es un orden. Por ahí tienen que bajar de peso. Y dice, y me siento frustrado porque empiezo a comer y no bajo. Y resulta que están las tentaciones y están los malos hábitos. Y yo comía mal, comía frito, comía esto, pero todo eso termina arruinando el templo del Espíritu, que es el cuerpo que Dios te prestó. Y tenés que cuidar lo que Dios te prestó. Y resulta que empiezo a comer todo, de todo, el colesterol se me dispara, los nervios, el estrés, después vienen los infartos, después vienen, pero de algún día partió todo esto, de malos hábitos. Entonces muchas veces te lo plantean como que esto se resuelve de un día para el otro, listo, deja de comer esto. ¿Y qué es un hábito? Cuando vos haces de una forma consecutiva por semanas, se vuelve un hábito. Y han hecho hasta un estudio. Si vos por el lapso de más de 6 semanas haces algo en un tiempo determinado, que, no sé, me pongo a hacer algo en un horario determinado, por el lapso de 6 semanas, eso se vuelve un hábito. O sea, no es una cosa así nomás. Entonces,
Siempre te lo plantean. Entonces, ¿qué pasa con las personas que van a hacer una dieta? Se sienten frustradas porque no consiguen avanzar, no consiguen tener un orden en su vida, ¿se entiende? Entonces, y una dieta tiene que ver de un punto de partida, un orden en el alimento, empezar a incorporar buenos hábitos, sacar malos hábitos, sacar aquello que me hace daño, porque realmente en las cosas de Dios pasa lo mismo con el creyente. Hay cosas que a nosotros nos gusta, pero que a Dios le desagrada. ¿Pero por qué a Dios le desagrada? Porque a nosotros nos hace daño. Entonces nuestra oración debería ser: no me guste, Padre Eterno, lo que a ti te desagrada, porque lo que a ti te desagrada a mí me destruye. Nuestra oración tiene que estar enfocada en las cosas del Padre Eterno. Entonces, ¿cómo entendemos esa oposición? ¿Cómo entendemos esa oposición que nunca te permite? Cada vez que vas a ir a la iglesia, cada vez que vas a ir a la reunión, pasa algo y no puedo llegar a la reunión. Y voy a orar, voy a intentarlo, me voy a esforzar. Y cada vez que vas orando y estás batallando en el mundo espiritual. Y esto es como el grupo antimotín, que vas con el escudo. Y fíjense cómo van avanzando el grupo antimotín a paso firme hasta que obtienen cercar a esa fuerza que venía contraria. Y hasta que van venciendo, y hasta que reducen esa fuerza opositora o esa fuerza que venía con violencia. Y entonces van avanzando y avanzando y avanzando. Pero hay algo súper importante que tenemos que entender. Miren qué profundidad, cuántos versículos hemos utilizado. Fuimos al libro de Efesios, sabemos que hay una armadura en el mundo espiritual, sabemos que hay huestes de maldad, que hay oposición, pero también leemos en el libro de Zacarías, en capítulo 4, versículo 6, donde dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Por algo es Yahvé, Dios de los ejércitos, porque hay una batalla en el mundo espiritual. Y porque Dios permite esto para formarnos, porque esa situación adversa es donde se forman los creyentes, es donde se forma y vos empezás a sacar cosas malas de tu vida mediante esa oposición que estás obteniendo. Entonces, si antes no podías sentarte o arrodillarte y empezar a orar, y te vas a acostar y nunca te acostabas y orabas, esa oposición, ¿sí? Tenemos que entender, sin Yahvé no es fácil poder vencer esa oposición del enemigo. Por eso separamos Santiago capítulo 4 versículo 7, lo separamos en dos partes. La primera, someteos a Yahvé. Segunda, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, primero buscar del Padre Eterno y analizar en nosotros qué nos está afectando. Cuando la palabra dice que nosotros tenemos que ir a la estatura de Mashiach, ¿habla de un cambio de un día para el otro? No. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ir sacando de nuestras vidas que nos hacen daño. ¿Se hace un día para el otro? No. Y todo esto lleva a un cambio, ¿sí? El enemigo va a hacer lo imposible para que sufras, para que haya una depresión, para que estés frustrado, para que no venga el gozo. Por algo la palabra habla del gozo de la salvación. Dice: mis bendiciones no acarrean tristeza, dice la palabra. Entonces, el enemigo va a hacer lo imposible para hacer tu vida miserable. ¿Qué cosas son las que no logro vencer en mi vida? Y empezar a notar esas cosas que a mí me están haciendo daño, que no me ayudan como creyente ni como persona y no me ayudan a desarrollarme como creyente, y empezar a orar. Someteos a Yahvé. Empezar a batallar en el mundo espiritual. En las alabanzas hay una batalla en el mundo espiritual. Cuando empezás a alabar al Padre Eterno, ataduras espirituales se rompen, cadenas se rompen a través de la alabanza. Los ayunos, en Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Dice que estés sin comer el ayuno.
dice que busques del Padre Eterno en ese ayuno. Que digas, bueno, en este momento, no tele, no esto, pero me dedico en la alabanza, en la búsqueda de la presencia del Espíritu. Eso es someteos a Yahvé. Y esa oposición que está presentando el enemigo para que no puedas orar, con simples palabras: Padre Eterno, ayúdame, cada vez que necesito orar no puedo. Enséñame a orar, ayúdame en la oración. Y cada vez vas sumando palabras, y vas sumando, y vas poniendo un horario. Padre Eterno, muéstrame, ayúdame en este horario a poder, y hasta que obtenés la victoria. Y ya comenzás a orar. Padre Eterno, no puedo llegar a la iglesia, no puedo llegar a la reunión. Ayúdame, abre los caminos. Y empezá a buscar del Padre Eterno. Y hay una batalla en el mundo espiritual, utilizar las armas que Dios te dio, y son armas poderosas en el Espíritu. Y eso es lo que habla en Efesios, tomar la armadura. Y cuando nosotros empezamos a orar y a clamar hasta que se cumple y tenemos la victoria. ¿Qué cosas están pasando en nuestras vidas que no nos permiten desarrollarnos como creyentes? Esto es lo que nosotros necesitamos poder comprender y entender, que hay una batalla en el mundo espiritual, que el enemigo va a presentar resistencia para que no puedan llegar las bendiciones, para que no llegue esa palabra. Dios tiene esa palabra para tu vida, pero uno como Daniel, 3 semanas orando, ayunando, y el mensaje llegó. Dice el Padre Eterno: clama a mí y yo te responderé. Es algo que comúnmente, muchas veces se ha escuchado, el teléfono del creyente. Y hablamos de esa comunicación con el Padre Eterno. Clama a mí y yo te responderé. Derrama tu corazón delante del Padre Eterno. ¿Qué cosas no estás venciendo? ¿La vas a vencer de un día para el otro? Y no. Esto es el día a día. Es algo constante. Y si no tenés constancia, Dios mío, ayúdame. Ayúdame con esto. Y Dios te va a ayudar y te va a dar esa victoria. Pero siempre no hay forma de vencer al enemigo sin el Padre Eterno. No es útil la armadura. No puede hacer del grupo un Timoteo uno solo que se presente con el escudo, no puede hacer nada. Necesita ayuda para formar una línea, una barricada, para formar un frente en la batalla. Y ese frente, el Padre Eterno envía a sus ángeles para que te estén ayudando en esa batalla. Solo no podés. No podemos con nuestra fuerza. Y el enemigo va a utilizar lo que sea para generar oposición, para que no tengas la victoria. Pero cuando vos en ese frente empezás a presentar esa resistencia y lográs que el enemigo retroceda, va a salir corriendo. Porque hay algo que le genera una oposición. Y así es el creyente como tiene que estar venciendo. Por eso la palabra clave, resistir, habla de una batalla continua. Eso, si es que no podés disfrutar, que no podés estar alegre, pedile al Padre Eterno: necesito el gozo que viene de ti, pero con el temor reverente delante de ti. Si es algo que te cuesta alabar, Padre Eterno, ayúdame en la alabanza. Y Dios te va a dar la victoria, porque en las alabanzas se rompen cadenas espirituales. Amén. Y hasta acá llegamos, mis hermanos. Que les sea de mucha bendición. Y recuerden que resistir, primero, principal, someteos a Yahvé y resistir al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Shalom y bendiciones.